Muy buen día, ¿cómo estamos? Bien, bendecidos. ¿Bien, bendecidos? Ok, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra. Hoy le puse por título a esta palabra que vamos a compartir, es la condición del hombre espiritual. Recuerde que cada uno de ustedes, en el momento que recibió a Cristo como su Señor Salvador, usted fue trasladado al reino espiritual. Usted espiritualmente, dice la Escritura, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, Él nos dio vida. Entonces, por lo tanto, porque nosotros tenemos vida en Cristo Jesús, la condición ahora de nosotros como hijos de Dios, la condición del hombre espiritual es una condición que va en aumento, no porque le falte algo, no porque se le vaya añadiendo, sino porque a medida que el entendimiento se abre, a medida que Dios nos ilumina con su palabra en cuál es nuestra realidad, nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a esa realidad. Cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, usted está siendo formado, está siendo entrenado, está siendo alineado a su realidad en Cristo. Entonces, cuando usted está escuchando la palabra de Dios, cuando usted está atendiendo la palabra de Dios, su vida se está alineando a esa realidad que en Cristo usted ya tiene. Muchas veces, muchas veces nosotros no la conocíamos, esa realidad, pero la realidad que nosotros tenemos en Cristo, Dios nos ve de esa manera. Podemos hablar acerca de la bendición. Usted no busca la bendición, usted ha sido bendecido. La Escritura dice que usted es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por estar en Cristo Jesús. Pero la bendición tiene una expresión en su vida a medida que usted conoce, a medida que usted experimenta, a medida que usted vive de acuerdo al diseño de Dios. Por eso le decía que cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está siendo formado, está siendo entrenado y está siendo alineado en cuál es su realidad. ¿Sí está conmigo? Sí. Ok. Entonces, usted tiene que entender que cada vez que está expuesto a la palabra, usted no viene a ser entretenido. Podríamos hacer o dar un mensaje de acuerdo que usted está entretenido, pero no venimos a entretenerlo. Usted tiene que entender eso. Usted no está siendo entretenido. Usted está conociendo cuál es su realidad en Cristo. Y el apóstol Pablo menciona en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, la condición del hombre espiritual. Dile que está a tu lado, ese soy yo. Esta es la condición del hombre espiritual. Y la Escritura dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles. Fíjate lo que está diciendo. Está hablando de espíritu, alma y cuerpo. Y dice que ellos deben ser guardados irreprensibles. ¿Cómo es que el espíritu, el alma y el cuerpo son guardados irreprensibles? Caminando en el diseño, viviendo de acuerdo al diseño de Dios. Este versículo habla de un hombre espiritual en los siguientes términos. El primero, Dios mora en su espíritu. El espíritu de Dios mora en el espíritu del hombre. A esto nosotros le llamamos comunión. Estamos unidos a Dios. No hay manera de que nosotros nos separemos de Dios, no hay manera de que Dios se separe de nosotros, no hay manera de que Dios nos deje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos comunión con Dios. No hay cosa que tú hagas que te pueda separar de Dios. No lo existe. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Dios. El siguiente, número 2, Él no vive por la vida de su alma. El hombre espiritual no vive por la vida
de su alma, porque ha entendido que ahora tiene un espíritu vivificado. Anteriormente, cuando el hombre fue creado, la Escritura dice que fue creado, cuando Adán fue creado, dice, fue un alma viviente. Pero ahora en Cristo somos espíritus vivificados, espíritus que han cobrado una vida espiritual. Tenemos comunión con Dios, participamos de la naturaleza divina, eso es lo que dice la Escritura. Tercero, este hombre espiritual habita en un cuerpo, pero su esencia es espiritual. Habitamos en un cuerpo, estamos en un cuerpo. Todavía, mientras estemos vivos aquí en la tierra, vamos a habitar en un cuerpo. Pero nuestra esencia es ser espirituales. Esa es nuestra esencia. Así nos ve Dios. De esa manera nos ve Dios. Tal vez tú te ves de otra manera, ¿verdad? Tú vas al espejo y lo primero que ves, ¿qué es? Tu rostro, tu cuerpo, y dices, esto soy yo, pero realmente Dios te ve desde el Espíritu. Así es. Y Dios está en comunión contigo desde el Espíritu, y lo que Dios quiere que tú entiendas es que a medida que seas dócil en tu espíritu, a medida que tu espíritu se deje gobernar, tú vas a tener una expresión de vida aquí en esta tierra. ¿Sí estamos? Entonces, te decía que Dios mora en su espíritu para santificar todo su ser. Dios mora en nuestro espíritu para santificar todo nuestro ser. Eso es algo que Dios hizo por nosotros. Eso es lo que Dios hizo en favor de nosotros. Dios no nos dejó solos, sino que Dios mora ahora en nuestro espíritu para que de esa manera, con la guianza de Dios, podamos o se pueda santificar todo nuestro ser. Y quiero que me acompañes a la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, que cita de la siguiente manera: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la vida del Espíritu que llena su ser hace que todas las facultades que nosotros tenemos sean guiadas por Dios, y de esa manera podamos tener una expresión del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esto mismo hace también que nosotros seamos una expresión de arriba. Si tú recuerdas, Jesús dijo: todo lo que ustedes me han oído decir es lo que he oído decir. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. También dijo: todo lo que ustedes ven que hago es lo que yo veo hacer del Padre. Por lo tanto, lo que él estaba haciendo era una expresión de aquella que es su realidad. También nosotros debemos ser conscientes de la comunión que nosotros tenemos con Dios. Nuevamente vuelvo al ejemplo de Jesús. Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Y lo que Dios pretende y a lo que Dios nos lleva a nosotros en Cristo Jesús es que nosotros podamos decir: el Padre y yo uno somos, porque tenemos comunión con Él. Así es. Dios está unido a nosotros, entonces podemos decir: el Padre y yo uno somos. El problema es que a veces la voluntad del Padre como que no nos agrada del todo. ¿Y por qué es que no nos agrada? Porque todavía queremos hacer ciertas cosas que están fuera de esos lineamientos. ¿Sí estamos? Sí. También viviendo una vida conforme al diseño divino que va en aumento. Cuando nosotros comenzamos a vivir nuestra vida alineada al diseño divino, nuestra vida va
en aumento, nuestra vida va teniendo una expresión celestial, nuestra vida va siendo llevada a la excelencia, porque ¿cuántos creen que tenemos un Dios de excelencia? Amén. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de perfección? Así es. ¿Cuántos creen de ustedes que tenemos un Dios que hace las cosas bien? Amén. O sea, si tú dudas todavía de lo que Dios hace, dale una vuelta a tu mirada en todo lo que ves y realmente es algo impresionante todo lo que Dios ha hecho. Sí, toda la naturaleza, todo aquello que Dios creó, realmente es algo impresionante. El problema es que nosotros en algún momento en nuestras vidas perdemos el poder del asombro. Dejamos de asombrarnos. Se nos hace tan común todo, pero realmente cada una de las cosas que Dios hizo, cada persona, cada animal, todo lo que Dios creó es algo totalmente impresionante. Amén. Así es. Pero recuerda que todo lleva un diseño y nosotros fuimos creados para vivir conforme al diseño. Pongo otro ejemplo de Jesús. En Lucas 2:52, fíjate lo que dice la Escritura. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Déjame decirte esto. Jesús, esta porción de la Escritura habla acerca de cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años. Y la Escritura está diciendo que Jesús crecía, dice, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Por qué es que Jesús crecía en estas áreas? ¿Por qué era hijo de Dios? No. Si tú dices que porque era hijo de Dios, también tú eres hijo de Dios. ¿Por qué es que Jesús crecía en estas áreas? Estaba alineado al diseño de Dios. Porque estaba alineado al diseño, porque Él vivía conforme al diseño divino, porque Él vivía conforme al diseño del Padre. Así es. Fíjate, a la edad de 12 años, Él se atrevió a decir: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así es. O sea, él sabía desde pequeño que era para lo que él estaba aquí en la tierra. Es como aquel que desde pequeño sabe cuál va a ser su profesión, que dice: yo quiero estudiar esto, yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque recuerda que Dios a través de sueños siembra semillas en nosotros para que nosotros cumplamos el propósito eterno de Dios. Así es. Entonces, de la misma manera, Jesús a los 12 años dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Y cuál es el negocio del Padre? Traer hijos, acercar hijos, que más gente le pueda conocer a Él. De adulto, Él dijo las siguientes palabras: la voluntad de mi Padre me es necesario hacer. También de adulto, en su edad adulta, Él dijo: el que me oye a mí, oye Al Padre. al Padre. Así es. O sea, estaba diciendo: yo estoy de acuerdo con el Padre, tengo comunión con el Padre, estoy en el negocio del Padre, hago la voluntad del Padre, y por lo tanto lo que yo digo es la voluntad del Padre. ¿Te imaginas que nosotros lleguemos a ese nivel de entendimiento, a ese nivel de sabiduría, y decir: lo que estás oyendo no es mi voluntad, no es lo que yo quiero, sino es lo que el Padre quiere que yo haga? Así es. Y también en su edad adulta, Él llegó a decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Él estaba en una situación difícil, a punto de la crucifixión, Él pudo haber dicho: me arrepiento, no quiero. Pero Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si te das cuenta, por qué es importante que nosotros entendamos que Dios mora en nosotros para santificar todo nuestro ser. Y el siguiente punto dice: el hombre espiritual no vive gobernado por la vida de su alma. Su mente, su imaginación,
sus sentimientos, sus ideales, su amor y sus opiniones están siendo renovados y depurados por el Espíritu Santo, quien los puso bajo el gobierno del Espíritu, de modo que ya no actúa independientemente. O sea, no quiere decir que no tiene un alma, lo que está diciendo que el hombre espiritual ya no se deja gobernar por el alma, sino que ahora ha entendido el diseño divino y ahora camina de acuerdo a la voluntad del Padre. Y quiero que me acompañes al Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo del 3 al 5, que dice así: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces aquí nos está hablando acerca de la unión que tenemos con Dios. Nosotros tenemos que entender, por causa de esa unión se nos dio vida nueva. Te lo decía al principio, se nos dio una vida espiritual. Fuimos diseñados entonces para andar en novedad de vida, o para vivir esa vida nueva que se nos dio. Por eso la Escritura dice que nos despojemos de la pasada manera de vivir. Pregunta: ¿todos tenemos una pasada manera de vivir? Sí. Sí. Pregunta: ¿y esa pasada manera de vivir es un orgullo para ti? No. Muchas veces no. ¿Habrá alguno que diga sí? Yo viví mi pasada manera de vivir antes de Cristo, pues ahí más o menos la llevé. Pero generalmente, cuando entendemos la vida espiritual, cuando vemos el diseño divino, nos damos cuenta que por muy buenas personas que nos creíamos, al final de cuentas, pues salíamos pues raspados. ¿Sí? Entonces se nos dio una vida nueva, una vida espiritual. Amén. Fuimos diseñados para andar en esa novedad de vida. Somos uno con Dios, pues somos participantes de la naturaleza divina. Eso lo expresa la Escritura. La palabra de vida nos ilumina cada día para ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, cuando la palabra de vida, o cuando estamos expuestos a la palabra de vida nos ilumina. La palabra de vida nos hace entender. La palabra de vida nos alinea. La palabra de vida es como si te diera una sacudida y te dijera: ahora sí te cayó el 20, ahora estoy entendiendo, ahora comprendo qué es lo que Dios quiere para mi vida. Esa palabra de vida lo que hace que nosotros seamos gente productiva en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la palabra de vida nos lleva de menos a más. Así es. Y vemos que si nosotros en esta tierra no estamos teniendo una expresión, no estamos manifestando la grandeza de Dios, realmente no hemos entendido nada. Y la productividad es un distintivo de nosotros como hijos de Dios. Podemos tomar como ejemplo a José el soñador. Una de las características muy importantes acerca de José el soñador era que lo pusieran donde lo pusieran, este hombre producía. Este hombre tenía una expresión. Y muchas veces nosotros andamos buscando así como que nos den el lugar y que nos den las ideas y que nos pongan el negocio y que nos pongan todo para ser productivos. Pero yo quiero que tú analices la vida. Estoy
poniendo un ejemplo de José, pero que tú analices la vida de José el soñador. No importa el lugar donde lo pusieron. Una de las características era que donde lo pusieran había una expresión. En el lugar donde lo pusieran. Y te voy a llevar rápidamente por algunos lugares donde fue puesto José, para que tú te des cuenta. Génesis 39, versículo 2 al 4 dice así: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló José gracia a sus ojos, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía. En esta porción de la escritura, tú estás viendo a José en una condición de esclavo. Y tú sabes que un esclavo no tiene derecho a nada. Pero una de las características que podemos ver aquí, que dice que Jehová estaba con él. Dios estaba con él, y por lo tanto no importaba la condición de esclavo. Si Dios estaba con él, dice que todo lo que él hacía, ¿qué? Prosperaba. Por lo tanto, yo te digo que si Dios está contigo, ¿cuántos creen que Dios está con ustedes? Amén. Entonces, todo, si Dios está contigo y tú le crees a Dios y tú vives dentro del diseño de Dios, todo lo que tú hagas, ¿sabes qué? Tiene que prosperar. Amén. En la condición de esclavo. Continuamos. Génesis 39, 21 al 23. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nuevamente, vemos que en la condición de esclavo, todo lo que hacía Dios, ¿qué? Lo prosperaba. En la condición de cárcel, ¿sí? Nuevamente, el esclavo no tiene derecho a nada, pero en la cárcel tampoco tienes derecho a nada. Y vemos que aún en la cárcel dice que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Dios estaba con él, dice, el favor de Dios estaba con él. Estamos hablando de esta porción de la escritura que es un pacto totalmente distinto. Dios ahora nos habita, tenemos comunión con él. Aquí solamente dice que Dios estaba con él, pero Dios está en nosotros ahora. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debe de prosperar, pero tenemos que alinearnos al diseño divino. No pretendamos que Dios haga lo que nosotros queremos, sino nosotros estamos en esta tierra para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Solamente uno más. Dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Imagínate, un incrédulo, como lo podríamos decir en este momento, un idólatra, porque los egipcios tenían infinidad de dioses, reconoce que el Dios de José le hablaba a José, le mostraba el diseño a José, y reconoce que la mano de Dios estaba en José. Así es, amén. Alguien totalmente ajeno y externo a Dios reconoce que Dios estaba en José. Y es triste que a veces nosotros, como hijos de Dios, leyendo la Escritura, sabiendo la Escritura, no podamos vivir entendiendo que Dios está en nosotros, Dios está
con nosotros, que tenemos comunión con Él y que por causa de Dios todo lo que nosotros hacemos tiene que prosperar. Tercero, el hombre espiritual tiene un cuerpo, pues no es un espíritu todavía, es espiritual, pero no es espíritu todavía. Entonces, el hombre espiritual tiene un cuerpo. Sin embargo, el cansancio, el dolor y las demás exigencias del cuerpo no afectan su espíritu en lo más mínimo en cuanto a su posición, que es en ascenso. Todos los miembros de su cuerpo son instrumentos de justicia. Fíjate lo que dice esta porción que acabo de leerte. Todos los miembros de su cuerpo son instrumentos de justicia. Están al servicio de Dios. Cada parte de nuestro cuerpo está al servicio de Dios. Dile al que está a tu lado, es más, repítete a ti mismo: cada parte de mi cuerpo está al servicio de Dios. Amén. Cada parte de tu cuerpo está al servicio de Dios. Y de esa manera lo tenemos que entender. Es más, la Escritura dice que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, el templo del Espíritu Santo que está al servicio de Dios debe estar alineado a la voluntad de Dios. La carta de los Romanos, en el capítulo 6, versículo del 12 al 13, cita de la siguiente manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por lo tanto, te decía, nosotros somos instrumentos de justicia. Y te decía también hace un momento, habitamos en un cuerpo, pero nuestra esencia es que somos un espíritu recreado, donde Dios opera y Dios reina. Nosotros somos espirituales, somos regenerados. Dios nos ha dado vida nueva, tenemos comunión con Él. Entonces, mis miembros se convierten en instrumentos de justicia. ¿Y qué hace un instrumento de justicia? Está al servicio de Dios. Mis miembros están al servicio de Dios. Mi vida completa, mi vida entera está al servicio de Dios. Y eso no te voy a decir que te la vas a pasar como en el Antiguo Testamento, que había una familia designada para estar todo el tiempo sirviendo en el templo de Dios, sino que ahora desde nuestra asignación, sino que ahora desde el lugar donde Dios nos ha colocado, nosotros somos instrumentos de justicia de Dios. Nosotros somos la expresión de Dios aquí en la tierra. Esa gente que está en tu entorno muchas veces no va a ir a una iglesia, pero va a conocer a Dios a través de tu vida. Así es, amén. Va a ver el poder de Dios a través de tu vida. Por eso te digo que tú fuiste diseñado para ser un instrumento de justicia. Tus palabras, tus pensamientos, tu mirada, tus expresiones, todo lo que tú haces es y debe ser un instrumento de justicia, mostrar la grandeza de Dios. Algo que tenemos que entender, y la Escritura lo dice: el pecado perdió su poder gracias a la posición que nosotros tenemos en Cristo. La Escritura jamás dice que ya no vas a ser tentado al pecado. ¿Lo dice la Escritura? No lo dice. La Escritura dice que el pecado perdió su poder, y eso es algo que tú tienes que entender. Por lo tanto, si el pecado perdió su poder en tu vida, tú puedes decir no al pecado. Tú eres el que decide, al final de cuentas, porque el pecado perdió su poder. Con eso te estoy diciendo que tú tienes el poder de decir no. En estos días, platicando con una persona, me decía: Carlos,
si yo ya decidí que no voy a hacer X cosa, me dijo, si yo ya decidí que no voy a hacer X cosa, pero llega un familiar, llega un amigo y me invita a hacer X cosa y yo digo que sí, le dije, entonces no habías decidido, los demás deciden por ti. Y muchas veces así nos pasa. Nosotros decimos, es que yo ya decidí no hacer esto, pero llega otro y decide por ti. Entonces no decidiste. Por eso tú necesitas decidir hoy, bueno, desde siempre o todos los días necesitas decidir qué es lo que vas a hacer en tu vida. O caminas de acuerdo a la voluntad de Dios, o caminas dentro del diseño de Dios, o no caminas en el diseño de Dios. Pero lo que a nosotros como hijos de Dios nos conviene, porque o lo que a nosotros como hijos de Dios, o lo que conviene al reino de los cielos, es que nosotros caminemos en la voluntad de Dios. Recuerda que fuimos constituidos la sal de la tierra y la luz del mundo. Por lo tanto, lo que conviene es que nosotros seamos instrumentos de justicia. Escucha esto. El hombre espiritual pertenece al Espíritu. Y toda su persona es gobernada por el Espíritu. Todas las facultades de su persona están completamente sujetas al Espíritu y son reguladas por Él. Su vida la caracteriza su Espíritu, del cual proviene todo y de quien Él depende. Todo lo que dice o hace, lo hace con el Espíritu, no por su propia cuenta ni independientemente. Rechaza sus propias fuerzas y saca fuerzas de su Espíritu. El hombre espiritual es una persona que vive por el Espíritu. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, dice que llevaba en el desierto 40 días y 40 noches. No sé si tú después de 4 horas te dé hambre, pero multiplícalo por 40 días o haz la cuenta, después de 4 horas, ahorita llegas a tu casa y ya tienes hambre. Y no sé si tú eres de los que cuando tiene hambre se pone como león rugiente buscando a quien devorar. Pero fíjate, Jesús llevaba 40 días y 40 noches. Lo primero que le pusieron, así como que en charola, es decirle, mira, pues si tienes hambre es bien fácil, tú eres hijo de Dios. Pues es que estas piedras se conviertan en pan y cómetelas. A lo mejor tú dices, pues bueno, sí tengo hambre aunque sea pan. Pero si te imaginas, él sabía, él tenía un propósito. Te lo dije hace un momento. A los 12 años él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. También dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que me oyen hablar es lo que he oído del Padre. Él sabía para qué estaba. Entonces, ¿qué hizo él con su cuerpo? Lo sujetó aquello que las necesidades que había en su cuerpo, él las sujetó porque sabía que él tenía que cumplir un propósito. Y sabía que aunque no era malo que él comiera, porque pudo haber comido, pero el problema era quién lo retó. Y lo que le sugirió, o sea, le dijo, pues tú puedes, hazlo, o sea, demuéstrame que eres hijo de Dios. Aquí lo que el enemigo quiso tocar es su identidad, o sea, tú tienes, déjame preguntarte esto, tú tienes que demostrarle a alguien que eres hijo de Dios. No alguien que te venga a tentar si en verdad eres hijo de Dios.
No, tú sabes que eres hijo de Dios. Claro. Entonces, cuando tú sabes que eres hijo de Dios, no tienes por qué decirle ni demostrarle a nadie, solamente vives como un hijo de Dios. Entonces, lo que Jesús hizo es, realmente si soy hijo de Dios y no necesito demostrártelo, y mucho menos a ti. Te decía, el hombre espiritual pertenece al Espíritu. Fíjate lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo del 13 al 16. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu mismo nos da testimonio. El Espíritu mismo nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Y por lo tanto lo creemos. Porque dice la Escritura que nosotros recibimos el Espíritu de Dios. No recibimos el Espíritu del mundo. Así es. Somos hijos de Dios y esta es nuestra realidad. Pero debemos ser dóciles a la guianza del Espíritu para cumplir su propósito en esta tierra. Somos espirituales. Debemos expresar esa espiritualidad. Debemos ser dóciles porque acuérdate que estamos aprendiendo esta vida espiritual. La estamos conociendo, la estamos experimentando y la estamos también viviendo. A medida que tú la conoces, a medida que tú caminas en ella, la estás viviendo. No solamente lo oyes y lo ves pasar de lejos, sino que es una realidad en tu vida, porque hemos visto el favor de Dios en nuestra vida. Así es, amén. Por eso que aunque muchas veces escuches un mensaje que no te motiva del todo, pero realmente si tú sabes que esa es la voluntad de Dios y caminas en la voluntad de Dios, este mensaje va a tener un efecto poderoso en tu vida y en la vida de tus generaciones. Amén, así es. Necesitamos atender con diligencia el mensaje de Dios. Porque podemos estar solamente escuchando la palabra, pero jamás experimentar la grandeza de Dios. Y necesitamos experimentar, necesitamos vivir, necesitamos tener esa experiencia de conocer realmente a Dios. Y te dejo con esta porción de la Escritura, Job 42:5, que cita de la siguiente manera: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Yo quiero que tú medites en esto que dice Job. Sé que has leído y conoces la historia de Job, y que al principio la Escritura dice que Job era un hombre justo. Así dice la Escritura. Dice, no hay otro como Job. Dios diciendo eso acerca de Job. Pero pasado el tiempo, y cuando Dios le confrontó, y cuando Dios se mostró a él, y cuando Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice eso? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice esto? Job cada día se iba haciendo más pequeño. Porque Job confiaba en su propia justicia. Job confiaba en lo que él hacía. Job, dice la Escritura, que hacía sacrificios por si sus hijos habían pecado. Por si hacían algo, Job decía, pues vamos a hacer un sacrificio por si mis hijos hicieron algo. Pero realmente Job no había tenido la experiencia con Dios, de conocer a Dios, de saber quién era Dios, de dimensionar a Dios. Pero en este punto de lo que te estoy leyendo, Job reconoce y dice, hasta ahora solo había oído de ti. Y realmente Dios no quiere que tú seas una persona que hasta ahora solo ha oído de Él. La siguiente expresión de Job es,
la que debería regir nuestra vida. Dice, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Lo que Dios quiere es que tú veas realmente, lo veas a Él con tus propios ojos. Lo que Dios quiere es que tú realmente veas lo que Él está obrando en tu vida. Lo que Dios quiere es que tú veas realmente que Él es real y que lo que Él dice en su palabra es real. Y lo que Él quiere que tú veas es que tú eres su hijo amado y que tú fuiste diseñado en esta tierra para cumplir un propósito eterno, para hacer cosas grandes, porque sabes que Dios está contigo y que todo lo que tú hagas va a ser prosperado cuando tú camines dentro del diseño de Dios. No importa la situación en la que tú estés, no importa la condición que tú estés pasando, lo que Dios va a estar haciendo son cosas grandes, porque lo que Él quiere que ahora tú lo veas con tus propios ojos. Lo que Él no quiere es que tú solamente lo oigas de Él. Hay mucha gente que ha oído de Dios. Hay mucha gente que solamente ha escuchado lo que Dios hizo, ha escuchado que Él fue a la cruz, ha escuchado que Él hace milagros, ha escuchado que Él hace maravillas, pero lo que Dios quiere es que tú puedas ver todas esas cosas que están plasmadas en la Escritura y todas esas cosas que ahora son tu realidad. Dios quiere que tú las veas en tu propia vida, que tú puedas decir, ahora mis ojos te ven. Así es, amén. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Y eso es a lo que Dios te ha llamado, a que tú puedas ver todo aquello que está plasmado en la Escritura. Porque para eso fuiste diseñado, para que puedas ver con tus propios ojos, para que puedas palpar con tus propias manos, para que puedas con todo tu ser darte cuenta de que Dios es real y de que Dios hace cosas grandes en la vida de cada uno de sus hijos, porque nos plantó en este tiempo para hacer cosas grandes. Así es, Padre. Amén. Amén. Bendito Dios, gracias porque sabemos que ahora como hombre espiritual tú nos has dado a tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos comunión con Él, Señor. Y que aunque tenemos un alma, no nos dejamos guiar por el alma, sino que ahora tu Espíritu es el que nos vivifica, tu Espíritu es el que nos guía, tu Espíritu es el que nos lleva a tener una expresión de vida, Señor, y que nuestro cuerpo se convierte en un instrumento de justicia, que cada parte de nuestro ser es un instrumento de justicia que muestra la grandeza tuya a todos aquellos que necesitan conocerte, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bueno, nos despedimos en este momento, dando nuevamente esa invitación a que puedas compartir esta palabra para que más gente sea edificada. Principalmente la puedes encontrar en el canal de YouTube como Nuevo Pacto Morelos. Suscríbete, dale like para que más hijos de Dios puedan caminar en la voluntad de Él. Nos vemos a la próxima.